La generación del 80 en la literatura argentina. Se llama así a un grupo de hombres que fueron los hacedores de un conjunto de hechos políticos, históricos y culturales que se sucedieron en el país alrededor de 1880. Desde la caída del gobierno de Rosas en 1852, el turbulento panorama político inició un largo proceso con la primera presidencia de Roca, de 1880 a 1886. Esta estabilidad política se terminó de concretar con la promulgación de la ley que convertía a la ciudad de Buenos Aires en capital federal de la República. Bajo el lema de su gobierno, paz y administración, se llevaron a cabo una serie de medidas que habían sido pensadas por los proscriptos de Rosas y plasmadas en las bases de Juan Bautista Alberdi. Entre esas medidas podemos mencionar la libertad de comercio, la erradicación de capitales extranjeros, la construcción de los ferrocarriles, la incorporación del desierto a las actividades productivas, el acceso de varios centenares de miles de inmigrantes. La literatura de la generación del 80. ¿Quiénes eran los hombres de la generación del 80? En su mayoría eran políticos, literatos, que pertenecían a las familias tradicionales de Buenos Aires. Ellos estaban en el gobierno, frecuentaban los salones y los teatros y viajaban por Europa. Inteligentes, irónicos, surgen como metáfora de la cultura al fin de las guerras civiles y en el comienzo de la oleada inmigratoria. Plantar y aclimatar en América la libertad inglesa, la cultura francesa, la laboriosidad del hombre de Europa y los Estados Unidos, había escrito Alberdi en sus famosas bases. Traigamos pedazos vivos de ellas en las costumbres de sus habitantes y radiquémoslas aquí. Terminada la conquista del desierto en 1879, con la capitalización de Buenos Aires en 1880 y con Roca en la presidencia de la República, estos hombres tenían asegurado su lugar. Mansilla era militar, Eduardo Wilde médico y ministro, Miguel Cané hijo, diplomático y legislador, Lucio B. López, jurista y magistrado, y todos cronistas de su época, sutiles y a veces prejuiciosos observadores de los cambios que se sucedían en el país. En los opuestos a los prosistas fragmentarios de los 80 como Wilde y Mansilla, cultores del humorismo y la ironía, aparecieron los novelistas de esa generación, que retrataron con tono sombrío la vida de los inmigrantes en los conventillos. Así lo hizo Cambeseres en su obra La sangre. Buenos Aires tiene entonces alrededor de 440.000 habitantes. De ellos, 230.000 son extranjeros recién llegados. Algunos toman el camino del campo y se hacen colonos, pero la mayoría se queda en la ciudad, que crece desordenada. Desde entonces, el aporte de la incipiente clase media, formada por criollos e inmigrantes, se torna evidente también en la cultura. Entre los recién llegados hay artistas, artesanos, maestros de oficios, que se instalan sobre todo en Buenos Aires. Fuera de la órbita elitista de la generación, aparecen los talleres de pintura y dibujo, la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes y la Academia Libre, donde se encuentran los hijos del país con los modestos maestros que llegan del otro lado del mar. El criterio eurocentrista de la generación de los 80 prevalece aún, y así lo expresa Cané. De Europa nos viene la vida intelectual y la vida material. Ella, y solo ella, puebla nuestros desiertos, compra y consume nuestros productos, reemplaza la deficiencia de nuestra industria, nos presta su dinero, su genio, su ciencia. Es, en una palabra, el artífice de nuestro progreso. Pero la historia es paradoja.
ya que es el mismo Canet, el fino escritor de Juvenilia, quien hace promulgar en el Congreso de la Nación en 1899 la nefasta ley de residencia. Ella permite deportar a los extranjeros, a quienes se considera elementos extraños, agitadores de profesión, según el juicio de otro escritor, Joaquín B. González, por aquel entonces ministro del Interior. Eduardo Wilde. Biografía. Nació en Tupiza, Bolivia, en 1844 y murió en Bruselas en 1913. Escritor y médico argentino, de padre inglés y madre argentina, nacida en Tucumán, vio la luz en Bolivia con motivo de la expatriación de sus padres durante la dictadura de Rosas. Su padre había llegado a coronel en el ejército argentino. Obtuvo el título de médico en 1870 y su tesis llevaba por título El hipo. Fue esencialmente médico y político. Desempeñó altos cargos, entre ellos el de ministro de Instrucción Pública con Roca en su primera etapa y del Interior con Juárez Celman. Y en la segunda etapa de Roca representó a su país en diversos países europeos. El más importante de sus trabajos es autobiográfico y se titula Aguas abajo. El resto de su obra, reducido a sin plan, reconcebido y disperso en diversas publicaciones, se agrupa principalmente en los volúmenes titulados Prometeo y compañía y Tiempo perdido, y en los libros de viaje, Por mares y por tierras, y Viajes y observaciones. En Prometeo y compañía está incluido el más conocido de sus cuentos, Tini. La obra de Wilde, si bien es sumamente copiosa, es periodística y fragmentaria. Para la única obra que pensó su plan fue Aguas abajo y esta quedó inconclusa. El resto de sus libros son recopilaciones de textos aparecidos en periódicos. Ahora vamos a leer el siguiente cuento, Vida moderna. Río Cuarto, etcétera, etcétera. Mi querido amigo, por fin me encuentro solo con mi sirviente y la cocinera, una señora cuadrada de este pueblo, muy entendida en política y en pasteles criollos. Ocupo una casa vacía que tiene 8 habitaciones, un gran patio enladrillado y un fondo con árboles y con barro. Tengo 2 caballos de montar y 1 de tiro. Mi dotación de amigos es reducida. Total, 2 viejos maldicientes. He traído libros y paso mi vida leyendo, paseando, comiendo y durmiendo. Esto por sí solo constituye una buena parte de la felicidad. El complemento, ¿quién lo creyera?, se encuentra también a mi alcance aquí, en este pueblo solitario y en esta casa medio arruinada y desierta. Soy completamente feliz. Básteme decirte que nadie me invita a nada, que no hay banquetes, ni ópera, ni bailes. Y lo que parece mitológico en materia de suerte, no tengo ni un bronce, ni un mármol, ni un cuadro antiguo ni moderno. No tengo vajilla, ni cubiertos especiales para pescado, para espárragos, para ostra, para ensalada, para postres. Ni centros de mesa que me impidan ver a los de enfrente. Ni vasos de diferentes colores. Ni sala, ni antesala, ni escritorio, ni alcoba, ni cuarto de espera. Todo es todo. Duermo y como en cualquier parte. El caballo de montar entra a saciar su sed al cuarto de baño, en la tina, antes que yo me bañe, con recomendación especial de no beber de a poquitos, ni dejar gotear en la bañadera el sobrante del agua que le queda en el hocico. Recuerdo que cuando era niño conocí un viejo, hombre importante, acomodado, instruido y muy culto, pues el viejo no tenía en su cuarto de recibo sino 6 sillas, una mesa grande con pies torneados, gruesos y groseros, cubierta con una colcha usada, sobre la cual estaba el tintero de plomo con 3 agujeros en los que permanecían a piquete 3 plumas de pata o ganso.
Había además papeles, libros, tabaqueras, anteojos y naipes. De noche se reunían allí los hombres más notables del pueblo: el cura, el corregidor, el juez de letras, el tendero y otros ilustres habitantes. Allí se hablaba de la política, de la patria, de la moral y de la filosofía, tópicos que ya no se usan. Concluida la tertulia, el viejo se retiraba a su dormitorio, cuyo mobiliario y adorno consistían en una cama pobre, una mesita ética, una silla de banqueta, un candelero de bronce con vela de cebo, una percha inclinada como la torre de Pisa, que se ladeaba más cuando colgaban en ella la capa de su dueño, y una imagen de San Roque, abogado de los perros. A pesar de esta desnudez, que escandalizaría hoy al más pobre estudiante, el viejo era muy considerado, muy respetado y vivía muy feliz. Nada le faltaba. Dime ahora, ¿cómo se hallaría cualquiera de nuestros contemporáneos en tal miseria? Cuando me doy cuenta de lo estúpido que somos, me da ganas de matarme. Por eso me gusta el poeta Guido Hispano. La semana pasada lo encuentro en la calle y le digo: ¿cómo le va? Tanto tiempo que no lo veo. ¿Usted habrá hecho también negocios? No, me contestó. Soy el hombre más feliz de la tierra. Me sobra casa, me sobra cama, me sobra ropa, me sobra comida y me sobra tiempo. No tengo reloj. Y se me importa un camino de las horas. Con tamaña filosofía, ¿cómo no había de estar ese hombre contento? En una ocasión me acuerdo haberlo visto en cama enfermo de reumatismo y tocando la flauta, con un pequeño atril y un papel de música por delante. Nunca he sentido mayor envidia por el carácter de un hombre alguno. A mí también en Río Cuarto me sobra todo, pero no tengo flauta, ni atril, ni música. ¿Sabes por qué me he venido? Por huir de mi casa, donde no podía dar un solo paso sin romperme la crisma contra algún objeto de arte. La sala parecía un bazar, la antesala, idem. El escritorio, no se diga. El dormitorio, o los 20 dormitorios, la despensa, los pasadizos y hasta la cocina estaban repletos de cuanto Dios crió. No había número de sirvientes que diera abasto. La luz no entraba en las piezas por causa de las cortinas. Yo no podía sentarme en un sillón sin hundirme hasta el pescuezo en los elásticos. El aire no circulaba por culpa de biombos, de las estatuas, de los jarrones y de la grandísima madre que los dio a luz. No podía comer. La comida duraba 2 horas porque el sirviente no me dejaba usar los cubiertos que tenía a la mano, sino los especiales para cada plato. Aquí como aceitunas con cuchara porque me da la gana, y nadie me dice nada, ni me creo deshonrado. Mira, no sabes la delicia que es vivir sin bronces. No te puedes imaginar cuánto los aborrezco. Me han amargado la vida y me han hecho tomarle odio. Cuando era pobre, admiraba a Glaston. Me extasiaba ante la Venus de Milo. Me entusiasmaba contemplando las 9 musas. Tenía adoración por Apolo y me pasaba las horas mirando el cuadro de la Virgen de la Silla. Ahora no puedo pensar en tales personajes sin encolerizarme. ¿Cómo no? Casi me saqué un ojo una noche, entrando a oscuras a mi escritorio, contra el busto de Glaston. Otro día la Venus de Milo me hizo un moretón que todavía me duele. Me alegré de verla con el brazo roto. Después, por sostener a la mascota, me disloqué un dedo en la silla de Napoleón en Santa Elena, un bronce pesadísimo, y casi me caí enredado en un tapiz del Japón. Luego, todos los días tenía disgusto con los sirvientes. Cada momento había alguna escena entre ellos y los adornos de la casa. «Señora», decía la mucama, «Francisco le ha roto un dedo a Fidias». «¿Cómo ha hecho usted eso, Francisco?» «Señora, si ese Fidias es muy malo de sacudir». Otra vez dejaba Fidias de ser maltratado y aparecía el busto de Praxíteles, sin nariz. Francisco se la había echado debajo de un plumeraz.
O bien le tocaba el turno a Mercurio, que se quedaba cojo y algún porrazo. Ya sabes que Mercurio tiene un pie en el aire. Bismarck, el rey Guillermo y Moltke, en barro pintado, se han escapado hasta ahora casi ilesos, gracias a que su pequeña estatura les permite esconderse tras el reloj de la sala. Pero un gran elefante de porcelana, cargado de una torre, pierde cada 8 días la trompa. Felizmente se la vuelven a pegar con goma. Otro día se le ocurre al mismo Francisco limpiar con querosén el cuadro del descendimiento. En fin, he pasado estos últimos años en cuidar jarrones, cortinas, cuadros, relojes, candelabros, arañas, bronces y mármoles, y en echar gallegos a la calle con plumero, y todo para que se vayan a romperle las narices a la abuela. No hay idea de los tormentos que he sufrido con mis objetos de arte. Básteme decirte que muchas veces, al volver a mi casa, he deseado encontrarla quemada y hallar fundidos en un solo lingote a Cavour, a la casta Susana, al Papa Pío IX y a la Madame Recamier, con otros bronces notables de mi terrible colección. Y las flores, las macetas, los ramos, los árboles enteros que mandan a casa y que la señora coloca en mi estudio como si tal cosa. El patio es un bosque y en él se encuentra toda la flora y la fauna argentinas. Hay leones, tigres y millones de sabandijas. Los cactus no me dejan ir a mi cuarto. Me enredo en los helechos y unos malditos arbustos con puntas que están ahora de moda, que tienen obstruida la puerta del comedor, al cual no se puede entrar sin careta, a menos de exponerse a perder un ojo. Ya estuve a punto de quedarme tuerto a causa de un alisum spinosum. Mire, Juan, dije un día al portero, al primero que venga aquí con árboles, con bronces o con vasija de loza, péguele un balazo.